Donald Trump endurece las restricciones para el asilo y convierte en casi imposible obtener refugio en Estados Unidos. Con la nueva regla se podrá rechazar las solicitudes de las personas que hayan ingresado ilegalmente en el país, que hayan usado documentos falsos o que hayan pasado por otros países sin pedir primero asilo. Entra en vigor en 30 días. El gobierno del presidente saliente Donald Trump continuó este jueves su política anti-inmigración con nuevas regulaciones que hacen casi imposible que los extranjeros obtengan asilo en Estados Unidos. Las nuevas medidas entrarán en vigor 9 días antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el próximo 20 de enero. La nueva reglamentación del Departamento de Seguridad Nacional DHS por su sigla en inglés y el Departamento de Justicia DOJ por su sigla en inglés ordena a los funcionarios y jueces de inmigración que rechacen las solicitudes de asilo de las personas que hayan ingresado ilegalmente en Estados Unidos, que hayan usado documentos falsos o que hayan pasado por otros países sin pedir primero asilo en otras partes. Estas nuevas regulaciones liquidan el salvavidas que necesitan quienes huyen del peligro y reiteran una versión falsa promovida por el gobierno de Trump, que la seguridad de las fronteras solo puede obtenerse terminando el sistema de asilo, dijo Jennifer Miner, presidenta de la Asociación de Abogados de Inmigración, AILA por su sigla en inglés. Aaron Richling Melnick, del Consejo Estadounidense de Inmigración, opinó que estas medidas ponen el asilo fuera del alcance de todos excepto algunos pocos afortunados. Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha dirigido de manera constante una política que restringe la inmigración, rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense. Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el gobierno de Trump ha modificado unas 400 regulaciones en los sistemas de inmigración y asilo que presentarán un desafío a la administración de Biden, quien ha prometido medidas urgentes en materia de inmigración. Desde 2019, el gobierno de Trump ha rechazado a decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur, se presentaron a las autoridades y solicitaron asilo, enviándolas de regreso a México y América Central a la espera de la audiencia de inmigración que les provee la ley estadounidense. En otras medidas, la administración Trump ha procurado la terminación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA por su sigla en inglés, creado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, que ha protegido de la deportación a cientos de miles de inmigrantes indocumentados traídos al país cuando eran menores de edad. El mandatario republicano también dispuso la terminación del estatus de protección temporal, o TPS, para los ciudadanos de varios países que han escapado de conflictos armados o desastres naturales. Todas esas medidas han sido cuestionadas en tribunales y han quedado en suspenso, o han sido refutadas por jueces federales. El Tribunal Supremo tiene ante sí ahora una decisión final sobre el programa DACA. Huir de peligros mortales en busca de seguridad duradera es un esfuerzo hercúleo, y obtener la seguridad no debería hacerlo. El gobierno de Estados Unidos ciertamente no debería seguir erigiendo barreras que obstaculicen enteramente el asilo, declaró este viernes Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA. Por otro lado, Donald Trump firma proyecto de ley que evita el cierre del gobierno. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una prórroga de una semana de la financiación federal a punto de expirar el viernes a la medianoche, para evitar un cierre del gobierno y proporcionar más tiempo para las negociaciones sobre las ayudas para aliviar el impacto de la pandemia. El Senado, liderado por los republicanos, aprobó la ley el viernes por la tarde después de que la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, aprobara abrumadoramente la medida el miércoles. Sin esta legislación, una serie de programas del gobierno norteamericano
se enfrentarían a un cierre parcial, que van desde algunas operaciones de aeropuertos a parques nacionales y actividades del Departamento de Estado. Con solo una semana antes de la fecha límite del 18 de diciembre, el Congreso se centrará en aprobar un proyecto de ley de 1,4 billones de dólares para mantener las operaciones federales en funcionamiento hasta septiembre de 2021. Si no se llega a un acuerdo para entonces, el Congreso tendría que aprobar otro proyecto de ley de financiación provisional o provocar el cierre del gobierno. Mientras tanto, los negociadores estaban tratando de llegar a un acuerdo separado sobre una medida de ayuda económica para hacer frente al impacto del coronavirus, que quieren adjuntar al proyecto de ley de gasto más amplio. Los dos partidos siguieron teniendo meses de profundos desacuerdos sobre el tamaño y la forma de tal propuesta, que ayudaría a estimular la economía de los Estados Unidos y estimularía los esfuerzos para luchar contra el COVID-19. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, ha estado impulsando una disposición para proteger a las empresas de las demandas, que según él están creciendo en medio de la pandemia. Los demócratas se oponen en gran medida mientras luchan por nuevos fondos federales para los gobiernos estatales y locales que se enfrentan al despido de funcionarios de la policía, bomberos y salud pública debido a la disminución de los ingresos. Muchos republicanos se oponen a esta iniciativa. Mientras tanto, el senador Bernie Sanders, independiente, y el senador republicano Josh Hawley amenazaron el viernes con bloquear otro proyecto de ley de financiación provisional la próxima semana, si es que se necesita, a menos que obtengan votos sobre una legislación que proporcione pagos directos de $1.200 para adultos y $500 para niños para aliviar los problemas económicos durante la pandemia. Esos pagos directos únicos ocurrieron a principios de este año como parte de la legislación de emergencia promulgada en marzo. La primavera pasada, después de aprobar más de $3 billones en ayuda de emergencia, los legisladores esperaban que eso fuera suficiente para hacer frente a la peor crisis de salud pública de la historia moderna. En lugar de ello, los casos de COVID-19 están ahora proliferando en todo el país, que tiene el mayor número de muertes relacionadas con el coronavirus en el mundo, que actualmente supera los 293.000 casos. Jair Bolsonaro declara y dice: "Tengo mis fuentes, hubo fraude en elecciones de Estados Unidos". El brasileño es uno de los pocos mandatarios que aún no reconoció la victoria de Joe Biden. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las elecciones y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto. El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Joe Biden. La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes en las elecciones de Estados Unidos, afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil. Lo hubo, fraudes, eso nadie lo discute, pero no sé si fue lo suficiente como para definir la victoria de uno u otro, afirmó Bolsonaro, que así como Trump no presentó pruebas de los supuestos fraudes. Interrogado sobre si su gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la justicia estadounidense. Estoy esperando un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y quién sabe por la Suprema Corte, aseguró. Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jinping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de estados del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin,
Kim Jong-un y Andrés Manuel López Obrador. Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden. Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan solo comenzó a ceder el jueves cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben".